Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Liliana Lucía Lambraño Maldonado y soy tu psicóloga de cabecera. No lo dudes y no me vayas a cambiar. Bueno, el tema de hoy es la educación en los tiempos de cuarentena. Antes de comenzar a hablar de esto, tenemos que retomar un poco de historia, porque es necesario saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Ok, no estamos hablando de fechas exactas. Tampoco estoy hablando de todos los países, ni de orden mundial, ni nada por el estilo, pero voy a contar básicamente cómo ha sido la educación en Colombia, que es el país de donde soy, ¿ok? Bueno, inicialmente la educación era en casa. Obviamente cada persona tenía que enseñarle a sus hijos. Muchas personas no tenían acceso a la educación, entonces lo que bien podían tener y enseñarles, pues les enseñaban. Lo básico por lo que se preocupaba la educación era porque las personas aprendieran a leer y a escribir. Y quienes impartían los valores, el buen comportamiento y todo eso eran las personas dentro de la casa. La forma de corregir a los hijos era a los golpes, era obedeces y punto. No importa si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, solamente tienes que obedecer y ya. Luego, la educación se hizo obligatoria, se abrieron jornada mañana y jornada tarde para ampliar la cobertura y hoy día podríamos hablar que el 90% por lo menos de la población ya, aunque sea, sabe leer y escribir, porque la educación ha tratado de estar en todo el país, estar en todas las personas. Entonces ya papá y mamá no son los únicos entes enseñadores, sino también el colegio es quien enseña. Hace unos 50 años atrás, cuando llegó la televisión a Colombia, existía la educación por radio y existía la educación también por televisión. Entonces los niños iban al colegio y aprendían, y en la tarde, o los que estaban en la tarde aprendían en la mañana y repasaban en sus casas la educación. Lo que habían aprendido lo repasaban a través de la televisión. Y los niños aprendían muchas cosas y además en el hogar se estaban enseñando algunas cosas. En esa época no era necesario que papá y mamá trabajaran. Trabajaba solamente uno de los dos y el otro estaba pendiente de los hijos en la casa. Por lo general era la mamá quien estaba en la casa haciéndose cargo de sus hijos. Digo por lo general porque en contadas excepciones era el señor quien se hacía cargo de sus hijos, ¿ok? O las abuelas. Bueno, entonces los niños aprendían mucho en el colegio y mucho en la casa, pero la educación se centraba básicamente en la memorización. Tenían que memorizar las tablas, los datos de los ríos, de las capitales, de los nombres de las plantas, las clases de plantas, de el ser humano, las partes del cuerpo humano, todo era memorizado. Luego, con el paso de los años, la educación cambió. Bueno, tenemos que mirar que básicamente la educación ha apuntado a cómo educamos a los niños para que más adelante funcionen en la sociedad, ¿sí? Entonces, antes la educación de los niños era para que sean obedientes y sumisos. Al jefe le interesaba solamente que la persona llegara puntual, que supiera lo que tenía que hacer y que obedeciera todas las órdenes. Punto. Con eso estaba satisfecho. Entonces, siempre la educación apuntó a eso, a enseñar a obedecer y aprender de memoria. Luego fue cambiando y se buscaba que la persona también analizara, porque se dieron cuenta que cuando la persona analizaba todo el proceso de lo que ocurría en la empresa, podía aportar más a la empresa y podían ayudar a ubicar a la persona con mejor talento en un área que otra en otra área y así sucesivamente, y maximizaban el recurso humano. Entonces la educación comenzó a ser analítica. Entonces, esto te sirve, conocer las cantidades te sirve para tal cosa. Aprenderte las tablas de memoria te sirve para tal cosa. Si haces este experimento, mezclas nitrógeno y agua y todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, la educación era un poco más analítica. Actualmente, nos estamos dando cuenta que no solamente nos sirve memorizar y analizar, sino que también es muy importante convivir y aprender a trabajar en equipo. Cuando yo digo, esta es mi opinión, esto es lo que vale, yo soy el que soy, pues los demás quedan en el aire como, bueno,
tú eres el que sabe y los demás cómo estamos. Entonces, ahora también se trabajan competencias socioemocionales y se trata de enseñar a convivir. En eso estaba la educación en Colombia, en enseñar el manejo de emociones, la convivencia, cuando de sopapo nos llegó el coronavirus. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver antecitos del coronavirus, cómo estaba en general nuestra sociedad, porque todo está enmarcado en un contexto el cual es importantísimo tener en cuenta. Entonces, las personas no tenían tiempo para pasar en familia, ¿sí? Entonces los padres vivían bastante agitados, llegaban en la noche, a veces revisaban las tareas concienzudamente, otras veces ni revisaban tareas, solamente miraban el sí, bueno, ya perfecto, hizo la tarea, chao, y nos vamos a dormir. Fines de semana, entonces hay muchas cosas que hacer, tengo que hacer del trabajo, venga, hacemos oficio, haga usted las tareas, salimos un rato al parque y otra vez a dormir, o sentémonos a ver televisión toda la tarde, y no había mucho tiempo para compartir en familia como tal y conocernos como tal. Fuera de la escuela, el maestro se volvió la televisión y el internet. Y nosotros sabemos que internet enseña cualquier cantidad de cosas y a veces los niños aprenden cosas que no deben ser. Y los padres, como no podemos estar cerca de ellos porque ahora ambos padres tenemos que trabajar, entonces los niños están solos con el maestro internet esperando a ver qué les enseña. El proyecto de vida personal era totalmente desconocido. No se sabe qué quiere hacer mi hijo cuando sea grande, qué quiero hacer yo, qué queremos hacer como familia. Todo es desconocido para los demás. La conexión emocional se estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no había ese espacio para compartir en familia, para estar juntos, para hablar, para salir. Entonces, eso de tú eres importante para mí, tú eres mi papá, ¿no? Se estaba perdiendo un poco. Faltaba educación en valores, aquellas cosas como no mentir, como ser honesto, ser responsable, se estaban olvidando, cada quien hacía lo que quería, lo que podía, lo que sabía, lo que consideraba que era bueno, sin tener como unos parámetros de lo que es adecuado y lo que es inadecuado. La confusión entre el bien y el mal era una delgadísima línea y cada quien se criaba pues a su manera, como cayera, ¿no? Entonces contábamos con hijos rebeldes, con papás egoístas y muchas cosas que no permitían una coyuntura de las personas, ni dentro de la familia ni en la sociedad. Y estábamos desconectados de los demás miembros de nuestra familia. O sea, al interior del núcleo familiar no nos interesaban los otros ni sus necesidades. Solamente nosotros tratábamos de sobrevivir cada uno dentro de nuestra familia porque no había tiempo para nada más. Este es el panorama de la educación de hoy. Mañana vamos a ver entonces cómo cambió la educación en tiempos de cuarentena. No te lo pierdas.